no es que en el Cáucaso Sur no haya COVID, sí, también hay COVID. Pero además hay un conflicto que está generando víctimas civiles hace rato y que algunos entienden puede llegar a suponer una guerra y, si van más lejos, hasta un nuevo genocidio armenio. ¿De qué se trata este conflicto? ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Por qué? ¿Esto es religioso? ¿Esto es político? Lo vemos. Enfrentamientos sin tregua entre las fuerzas armenias en Nagorno-Karabaj y el ejército de Azerbaiyán. La jornada estuvo marcada por bombardeos en zonas urbanas que dejaron víctimas civiles. En Goris, última ciudad de Armenia antes de Karabaj, se organizaban distribuciones de víveres para los desplazados. Desde la noche del 27 de septiembre, cuando comenzaron los bombardeos, aceptamos a todos los que salieron de Karabaj y tratamos de organizarlo todo. Ni siquiera tuve tiempo de llevarme mi pasaporte, se quedó en la bolsa con la tarjeta médica. Estoy muy agradecida a las autoridades de la ciudad de Goris por recibirnos. La región, poblada principalmente por armenios, declaró su secesión de Azerbaiyán después de la caída de la Unión Soviética, lo que llevó a una guerra a principios de los años 90 que se cobró 30.000 vidas. Las hostilidades actuales son una de las crisis más graves, si no la más grave, desde el alto al fuego en 1994. El presidente azerí Ilham Aliyev dijo que la ofensiva continuará hasta la retirada armenia de Karabaj y reclamó disculpas del primer ministro armenio Nikol Pashinyan. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, un país acusado de haber agravado el conflicto al alentar a Azerbaiyán a la ofensiva militar y de haber desplazado mercenarios sirios pro-turcos en Karabaj. Estamos profundamente preocupados por la escalada de hostilidades. Todas las partes deben dejar de luchar de inmediato y encontrar un camino hacia una resolución pacífica. Espero que Turquía utilice su considerable influencia para calmar las tensiones. Los beligerantes se acusan mutuamente de la responsabilidad de la escalada y afirman haber causado miles de muertos al bando enemigo. La escalada del conflicto podría tener consecuencias impredecibles porque hay varias potencias con intereses en la región. Rusia, el árbitro regional tradicional, Turquía aliada con Azerbaiyán e Irán. Bien, y les comentaba también al principio, nos interpela este tema porque la comunidad armenia es grande en nuestro país, porque se le está pidiendo además a la comunidad internacional que se pronuncie sobre este asunto. Y lo hizo, de hecho, en nuestro país. Cancillería emitió un comunicado en el que apoya a los armenios. Después veremos con la otra parte a ver cómo sienten esta situación. Pero para entender la naturaleza de este conflicto, el porqué, porque muchas veces hasta los nombres de estos países, de estas repúblicas, no son muy lejanas, nos están acompañando hoy el abogado especialista en derechos humanos, Óscar López Goldaracena. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, un placer, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Daniel Karamungian, integrante de la comunidad armenia en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a ambos, por recibirnos. Bien. Si hacemos un poquito de historia, se tiene claro la histórica disputa, ¿no?, entre Turquía, Armenia, el pico máximo del genocidio armenio en 1905. 15. De ahí hasta acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se desmantela la ex-URSS y empiezan a pretender, conformarse geopolíticamente? Ahí está Armenia, está Artsakh. ¿Quién no reconoce a Artsakh como república independiente? ¿Y por qué no? ¿Por qué entiende Azerbaiyán que le están invadiendo sus territorios? Bueno, gracias. Primero me remontaría milenios para atrás. O sea, ese es un lugar que históricamente, durante milenios, vivió el pueblo armenio. En 1919, esa zona, ese pueblo armenio, fue invadido militarmente por Azerbaiyán al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Sèvres, que puso fin a la Primera Guerra Mundial en esa zona, específicamente establecía que ese límite de frontera se iba a establecer de forma pacífica entre las partes, el límite oeste. Al mismo tiempo, en el mismo momento que se entregaba el arbitraje por parte del presidente Wilson para restituirle los territorios armenios. Ese arbitraje se hizo, pero nunca se cumplió por Turquía. Y en el mismo momento que se entrega el arbitraje, el gobierno de Azerbaiyán de ese momento reconoce que no hay fronteras en esa zona y que esa zona pasa a ser parte de Armenia. O sea, vamos a ubicarnos en ese contexto, 1919.
pero el territorio pasó a ser militarmente apropiado por Azerbaiyán. Luego Unión Soviética. Se desgrega la Unión Soviética. De acuerdo a las normas de derecho de la época de la Unión Soviética, la República Autónoma, la zona autónoma de Nagorno-Karabaj del pueblo armenio, cumpliendo con esas normas, se independizó en 1990. Ejerció su derecho a la autodeterminación de forma válida, de forma legítima y de acuerdo a los cánones y parámetros del derecho internacional, que recibió como respuesta la invasión por parte de Azerbaiyán y la guerra de 1990. Desde ese momento se generó una tregua. ¿Pero qué ocurre? En ese lugar, en ese territorio milenario, que el pueblo armenio vive desde hace miles de años, a partir de 1990 se generó un hecho único en el mundo, difícil de comprender. Hay un Estado, una república democrática, con separación de poderes, con elecciones, con referéndum, con su sistema judicial, con su derecho civil, con su sistema registral, con su sistema educativo, con su bandera, con su gente, con su vínculo con el territorio, que se gobierna autónomamente, como república, como Estado. Tiene título jurídico porque se independizó válidamente, pero además efectividad, ejerce soberanía sobre el territorio. No es reconocido por ningún país en el mundo, pero existe. Y de acuerdo al propio derecho internacional, porque yo puedo hablar de lo humano, puedo hablar de lo político, puedo hablar de lo sociológico. De ese lugar que estamos hablando es Artsakh. Pero Artsakh. Bien. Artsakh existe como república, como Estado soberano, ejerce soberanía. Hubo referéndums. Es la expresión política del pueblo armenio de la zona. ¿Por qué la comunidad internacional no lo reconoce? Cumple todos los requisitos. Mira, ¿por qué tú no? me preguntas por qué no lo reconoce. Existen motivos de lo que se llama la realpolitik. A ver. O sea, la política internacional. Porque si vamos un poquito en el tiempo para atrás, hubo repúblicas como Kosovo, por ejemplo, reconocida por la comunidad internacional porque se estaban violando los derechos humanos de ese pueblo. Y las potencias lo reconocieron como una forma de darle autonomía. En el caso del pueblo armenio de Nagorno-Karabaj, ejerció la autodeterminación, cumplió con todos los requisitos, se gobierna en forma democrática y republicana con observadores internacionales de todo el mundo que viajamos cada 2 años a ese lugar de todo el mundo. Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, India, Uruguay, Brasil, Argentina, que fuimos testigos de un pueblo europeo. ¿Y por qué no se reconoce? No, ahí hay una omisión de la comunidad internacional, del punto de vista jurídico y político. Y sigue sin Omisión, por qué. es una omisión. Miren por qué. El Tratado de Montevideo, que establece los requisitos cuando un Estado puede ejercer su soberanía y ser reconocido ejerciendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, establece expresamente que debe cumplir 3 requisitos: población permanente, vínculo con su territorio y capacidad democrática y republicana para ejercer su autonomía. Los tiene. Y luego el artículo 3 de ese tratado establece expresamente que el reconocimiento no constituye el Estado independiente, es declarativo. Acá me van a entender los abogados, ¿no? O sea, se declara que existe, pero ya existe. Se le da certeza. ¿Qué ocurre hoy? Miren, el problema más grave, y es difícil a veces de resumir sin hablar con el corazón, ¿no? Es que al no estar reconocido, los crímenes de guerra que están ocurriendo... Porque están matando a civiles. Porque están matando civiles, porque se está bombardeando una ciudad, se está bombardeando la gente. La preocupación... O sea, ¿no califican como crímenes de guerra? Esos crímenes de guerra, no se puede... ¿Quién los denuncia? Si el Estado, me explico, Azerbaiyán dice, no es parte nuestra. No, se está agrediendo a un Estado independiente y se está agrediendo a un pueblo. Porque cuando hablamos de pueblo, acá me refiero al pueblo sujeto de derecho internacional, ¿no? El pueblo como comunidad, como identidad, con su vínculo con la tierra, con su historia, con su memoria, con su derecho a la paz. ¿Qué puede hacer Armenia ahí? Reconocer, lo primero, reconocer, todos los países del mundo tenemos la obligación de reconocer la independencia de la República de Artsakh como Estado soberano e independiente. Esa es la gran contribución que debe hacer la comunidad internacional, exigiendo el inmediato cese del crimen de guerra. Porque eso que vimos en la televisión recién, se está bombardeando la ciudad. En este momento. En este momento. Mire, yo les voy a comentar algo que creo... ¿Cuántas personas van, cuántos civiles van? No tenemos la información oficial. No hay cifras. Pero sí les puedo decir esto, miren, cuando yo estuve la última vez en Artsakh, ¿Qué fue el año pasado, uno convivía con la gente
¿Y sabe lo que me expresaba? Me decía el doctor, el problema nuestro es que mañana cuando nos despertemos no sabemos si no nos van a estar bombardeando. Nosotros podemos tener preocupaciones de la diaria, ¿verdad? El trabajo, la pareja, cómo nos insertamos. Es una lógica que nos excede por completo. No sabemos si miedo... no nos van a estar bombardeando. Porque la tregua, esa línea de fuego, esa línea de frontera, son trincheras. Yo las conocí. Yo les puedo decir que nunca las voy a borrar. Yo le pregunté a un oficial, ¿cuándo fue la última vez que rompieron la tregua? O sea, que se rompió la tregua. Era un periodo de paz, octubre del año pasado. Me dicen, anoche. Todos los días se rompía la tregua. Pero no había trascendencia a la comunidad internacional. Hasta ahora, que Turquía, junto con Azerbaiyán, lanza en esta ofensiva un crimen de agresión. O sea que hablar de guerra no es correcto. Lo que hay es un ataque. Es un ataque, es una guerra. No, porque una guerra supone también respuesta. Yo le llamo, es una guerra de agresión. Esa guerra de agresión genera derecho de respuesta, lógicamente. Tengo derecho a defender. ¿Y cuál es la obligación de la comunidad internacional? Exigir por todos los medios que esto cese ya, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, no volver a generar ese híbrido que no existe, de decir, dejemos la República de Arzai. No, vamos a reconocerla como Estado soberano. En realidad... ¿Qué no se reconoce? ¿Cuáles son los motivos atrás de la comunidad internacional por no reconocerlo? Yo entiendo sí, que hay motivos políticos. La potencia económica que es Azerbaiyán, razones geopolíticas de las grandes potencias que siempre tienen incidencia en el escenario internacional. Fíjense que hay un grupo constituido, institucionalizado, el grupo de Minsk, Rusia, Estados Unidos, Francia, con otras potencias, que son los encargados cometidos por la Unión Europea para buscar una solución pacífica al conflicto. Pero esto está establecido desde el año 90, desde el fin En el año 2016 volvió a haber otra agresión de Azerbaiyán. En ocasión de ese viaje, a mí me denunciaron los crímenes de guerra. Los pusimos en conocimiento de las autoridades en aquel momento, los pusimos en conocimiento. La única manera de que los observadores teníamos es ser, de alguna manera, la voz de ese pueblo, la voz de ese pueblo. Tú me preguntas y ¿por qué no se le reconoce? Cuando hay una obligación jurídica, tú sabes que hay obligación. Yo tengo que tener mecanismos para hacerla cumplir. ¿Cuáles son los mecanismos hoy del derecho internacional para exigir el reconocimiento? Todos sabemos que el derecho internacional ha evolucionado, pero sigue siendo un derecho en pañales, por decirlo de alguna manera. Entonces, la única fuerza que se tiene es la fuerza de la razón frente a las armas, la fuerza del derecho frente a las armas. Y Uruguay, que siempre estuvo alineado con esa línea, que fue el primer país en el mundo en reconocer el propio genocidio armenio, debería complementar la declaración tanto del Senado del día de ayer como la del Poder Ejecutivo de hace 2 días. Se iba a preguntar, es excelente, se está reconociendo, perfecto. Si le faltaba algo a la declaración de Cancillería, ¿qué le falta? A mi juicio, que el Estado uruguayo debería reconocer la independencia y soberanía de la República de Artsakh como Estado soberano. Porque lo que hizo fue apoyar a Armenia, pero no remite fue denunciar el crimen. La comunidad internacional debería ir toda en esa línea. ¿Y qué va a pasar por la vía de los hechos? Cuando las grandes potencias, como pasó en el caso de Kosovo, yo lo pongo como ejemplo, porque el derecho a la autodeterminación del pueblo implica, originalmente concebido para los pueblos bajo dominación colonial, ¿no? Recuerden. Sí. Luego se modifica desde el punto de vista jurídico y político, sobre todo jurídico como norma de derechos de gentes, de que todo pueblo que esté dentro de un Estado, al que no se le respete su identidad, al que se le violen los derechos humanos, tiene derecho a su autodeterminación. ¿Qué es eso? Generar su estructura política para gobernarse. Y acá el tema que ya se generó, porque hace 30 años, que está ejerciendo soberanía sobre su territorio, con su población. Es una cosa insólita. Cuando uno está allí, está en una república, está en una ciudad, como la veíamos ahí, con sus tiendas, con sus boliches, con sus lugares, sus tradiciones, su cultura, con su lengua, con su religión. Sin embargo, si tú miras el mapa del mundo, no existe. No existe. Es una situación que la única manera, disculpen, es denunciarlo internacionalmente,
la empatía con la gente que tiene razón, pero que quiere vivir, quiere sobrevivir. Acá no se trata de ver cómo generamos dignidad, vida con dignidad. Sí, por supuesto, se trata de sobrevivir. Daniel, Porque si te tiran una bomba y te destruyen la casa... la ausencia de acción concreta, ¿no? De denuncia y de reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de las grandes potencias en el Estado autónomo de Artsaj, ¿puede tener que ver con algún resabio de algunas potencias que por ahí terminan o que siguen negando el genocidio armenio? ¿Puede tener que ver con eso? Tiene algo que ver con eso hoy en particular, cuando se están cometiendo crímenes de guerra, ¿verdad? Esta agresión que nadie esperaba de esta magnitud, porque siempre se veía venir una agresión, digamos, por lo menos del calibre de la que había sido en el 2016, cuando la Guerra de los 4 días. Había indicios absolutos en todo este tiempo que indicaban que esto se iba a producir. En julio hubo un ataque, el 12 de julio pasado, que denunciamos a nivel de la colectividad, hubo un ataque y hubo pronunciamiento de toda la clase política uruguaya, de todos los partidos que estuvieron alguna vez en el gobierno desde el reinicio de la democracia para acá, todos condenando esa agresión de Azerbaiyán contra Armenia en particular, porque ahí el ataque fue contra Armenia y algunas posiciones de Artsaj. Entonces, la no condena de los crímenes de lesa humanidad trae esto. Lamentablemente Uruguay fue el primero, digo, por suerte, fue el primero, pero lamentablemente tuvieron que pasar cerca de 20 años para que un nuevo Estado reconociera ese crimen de lesa humanidad. Hoy estamos ante las puertas de un nuevo genocidio y eso es lo que estamos denunciando. Esta vez no actúa solamente Turquía, es un trabajo de que Turquía, Erdogan, en su política belicista, expansionista, ¿verdad? Lo tenemos guerreando en el norte de Siria, apoyando a rebeldes del ISIS, que está reclutando, adiestrando y trasladando al frente de Azerbaiyán, al frente de batalla, sí, para utilizarlos como carne de cañón, porque no es eso otra cosa que lo que está haciendo. El verdadero plan de agresión está al occidente de Armenia, ¿verdad? Es Erdogan quien ordena todo este juego y es parte de su estrategia de guerra y de dominación. ¿Por territorio, por religión? Por religión a la interna. Él quiere reconstruir eso de de tomar poder, digamos, o adquirir poder sobre el mundo musulmán, y por eso se entiende que haya apoyado a los hermanos musulmanes en Egipto, que en Líbano esté incitando a la violencia también desde el punto de vista religioso. Utiliza el factor religioso, claro, para sus planes políticos expansionistas. Y entonces, esa situación lleva a que hoy esté pasando esto, con complicidad de muchos países que proveen de armamento a Azerbaiyán. Las bombas de racimo que se están usando hoy en Stepanakert, están en cualquier sitio de la web, ustedes lo pueden visualizar, es armamento prohibido contra población civil. Imaginen que ustedes que hoy o mañana un Estado extranjero empiece a bombardear Montevideo con bombas de racimo. Esa es la misma situación. Cambiemos la escala porque la población es menor, pero la situación es exactamente la misma. Y bueno, y eso es omiso. Los drones que se están utilizando para detectar, para hacer acciones suicidas, desde los aparatos no tripulados, el armamento, todo eso no es solamente el armamento que quedó desde la época de la Unión Soviética en cada una de las repúblicas. También es armamento turco, también es armamento de fabricación israelí, que hoy está atentando contra eso. Canadá acaba de fijar un embargo con Turquía, porque era la que proveía uno de los, digamos, accesorios que se utilizaban en los vehículos no tripulados turcos, y lo embargó el pasaje de ese instrumental, digamos, para que se detuviera en alguna medida esta escalada. Bueno, o sea que hay algún país entonces que sí está tomando acciones más concretas. Pero no con la suficiente vehemencia. Bien, ¿me permiten abrir el panel que seguro deben tener preguntas? Sí, por favor. Yo quisiera hacer una pregunta. Hay desde 1915 una clara intención turca de eliminar prácticamente al pueblo armenio.
¿Ustedes creen que este avance sobre Artsaj es un intento de seguir exterminando al pueblo armenio, más allá del conflicto territorial? Absolutamente. Digamos que van de la mano. El exterminio es lo que sucedió con la tierra de mis abuelos. Mis abuelos fueron sobrevivientes de ese genocidio. Quiere decir que esta historia yo ya la conozco, ¿verdad? Hoy la tenemos prácticamente que al instante la información. En aquel momento no. Cuando masacraban o cuando llevaban a las caravanas al desierto de lo que hoy es Siria, la zona donde operó el ISIS, que hoy están reclutando esos mismos mercenarios para trasladarlos a Azerbaiyán, en ese mismo lugar que están, digamos, enterrados alrededor de 1 millón de armenios, lo que sucedía era eso mismo, era vaciar, exterminar a la población para tener tierra libre y ocupar territorialmente. Mira, el viejo... Sí, la pregunta apuntaba porque puede ser visto en la reacción de Armenia, puede ser vista como una reacción de temor frente al posible avance, digamos, porque independientemente de Artsaj, conquistar Artsaj o quedarse con Artsaj puede ser un avance hacia después Armenia. Me preguntaba eso, si ustedes tenían ese temor de que fuera un avance. Sí. Por supuesto. Complementando lo que tú decías, yo me preguntaría y le preguntaría a la gente, ¿cuándo termina un genocidio? ¿Termina con las matanzas? Claro. ¿O termina cuando se sigue queriendo destruir a un pueblo por otras vías? El genocidio cultural es parte del genocidio. No se recuperaron las tierras armenias, se niega la historia, se desconoce la memoria, la existencia del mismo genocidio. Hay una continuidad genocida hasta el día de hoy, no finalizó el genocidio, finalizaron las matanzas en el 19. Pero el negacionismo, ¿verdad?, es lo que hace que el genocidio continúe. Hoy no solamente Turquía, sino que Azerbaiyán niegan ese genocidio. En 1988 yo era estudiante en Yerevan, en la Universidad Estatal de Yerevan, en Armenia. Las movilizaciones que había en ese momento de Glasnost, Perestroika, eran por la calidad del aire en la capital. En esos mismos meses, en febrero, aprovechando, digamos, el espacio de libertad que se estaba creando, que se estaba abriendo con el Glasnost y la Perestroika, la población de Nagorno-Karabaj, en aquel momento ese era su nombre oficial como región autónoma dentro de Azerbaiyán, hizo lo que contaba el doctor Goldaracena un poco antes, ejerció su derecho a la autodeterminación, mediante todos los mecanismos que estaban establecidos por la ley soviética. Pero mira, sobre eso, además hay un detalle, hay mucho para hablar, pero hay un detalle que es cuando Nagorno-Karabaj ejerce ese derecho y los consejos autónomos declaran su independencia, el Azerbaiyán anula la resolución de la región autónoma. El gobierno de Azerbaiyán la anula, como diciendo, ustedes no pueden hacer eso. Eso va, en aquel momento, a lo que sería la Corte Constitucional de la Unión Soviética. Y la Corte Constitucional de la Unión Soviética anula la resolución de Azerbaiyán. Dice, no, está perfecto, que de acuerdo a nuestro derecho, ustedes no pueden anular la resolución de un pueblo, de un consejo autónomo, una región autónoma que decidió independizarse. Una república soviética tenía derecho administrativo sobre su territorio y sobre los territorios de las regiones autónomas, que era el caso de Nagorno-Karabaj, y de las repúblicas autónomas, como era el caso de Najicheván, que es al oeste, que no tiene contacto físico ni siquiera con Azerbaiyán y que fue vaciada de armenios. Najicheván en armenio quiere decir lugar de la primera parada. Eso viene de la época del fin del diluvio, cuando Noé descendió del arca en el monte Ararat, plantó las primeras vides allí, en ese lugar. Hoy encontramos las bodegas más antiguas del mundo en esa zona. Si uno analiza desde el punto de vista biológico las plantas de uva, van a encontrar que es antiquísima, son arcaicas. Entonces, fíjense la paradoja, ¿no? Y bueno, Azerbaiyán denuncia que los armenios están ocupando esa tierra, y es verdad que la estamos ocupando, pero la estamos ocupando desde la noche de los tiempos, desde la época del fin del diluvio. La argumentación turca surge de una decisión de un dictador soviético como Stalin, ¿no? 1918.
La vieja política que había decide que Nagorno-Karabaj sea parte de Turquía. De Azerbaiyán. De Azerbaiyán, perdón. Sí. De Azerbaiyán. Sí. Pero en eso se basan los turcos para reivindicar a Artsaj. Sí. Más, en esa reivindicación, que yo diría, déjame ir un poco más atrás, porque creo que el argumento, cuando Azerbaiyán dice, queremos defender nuestro derecho a la integridad territorial, hay una falacia insólita, que la integridad territorial, en la época en que se generó el Estado de Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj no integraba a Azerbaiyán. O sea, no integraba el límite, estaba afuera. La Sociedad de Naciones, en el 1919, esa zona la declara zona en disputa. Perdón, Oscar. No solamente se daba lo que está diciendo él, sino que además Nagorno-Karabaj ya había declarado su independencia. Era una situación de conflicto. Armenia recién instaurada como república, con los vestigios de población y de territorio que quedó del genocidio armenio, ¿verdad? Declara la independencia y había escaramuzas entre todas las repúblicas que se estaban reordenando cuando la retirada del ejército soviético, la revolución rusa, abandonan el Cáucaso y se empiezan a reacomodar las piezas y no había comunicación entre los armenios de Nagorno-Karabaj y los armenios de Armenia por esa situación de inestabilidad, y ellos también declaran su independencia. Esa región del Alto Karabaj, esa república del Alto Karabaj, que se integraran en ese momento. La declaración de independencia es anterior a la declaración de independencia del propio Azerbaiyán, que no existía un Azerbaiyán, nunca hubo, era la zona de los tártaros. O sea, que por eso la Sociedad de Naciones no le reconoció. Azerbaiyán se presenta a la Sociedad de Naciones en 1919, no se lo reconoce. Y lo loco es que esté encima reclamando el territorio de Artsaj como parte suya. Ahora, ¿por qué Armenia y Artsaj en ningún momento pueden reunirse? El pueblo de Artsaj en varias ocasiones, en aquel momento Nagorno-Karabaj, resolvió integrarse a la República de Armenia. Eso fue desconocido por la Unión Soviética, por lo que cupo la Unión Soviética, por el propio Azerbaiyán, generó los conflictos bélicos. Luego el pueblo de Nagorno-Karabaj resolvió independizarse. En varias ocasiones a lo largo de la historia, los propios consejos de Nagorno-Karabaj resolvieron integrarse a Armenia. O sea, hoy una lectura del escenario es el pueblo armenio está en dos dividido estados, en dos, claro. En dos estados. La pregunta es si estar en uno no sería más sólido. Está el estado de Armenia y está en la República de Nagorno-Karabaj y República de Artsaj. Pero pensemos que esos límites que hoy tiene Armenia, los límites territoriales de Armenia, no son los que le hubiera correspondido ni los que les corresponden por derecho. Acá introduzco otro tema, pero el Tratado de Sèvres, al que me refería, el arbitraje del presidente Wilson, recomponía el territorio de Armenia original. Armenia tendría que tener salida al Mar Negro. Se le devolvía el territorio que le fue ilegítimamente ocupado por los turcos. Eso nunca se cumplió. Hoy Armenia y Artsaj son una especie de... para los turcos y para los azeríes es como una especie de tapón y le están usando una técnica de tenaza para que la gente lo entienda. Claro. Vamos a hacerlo desaparecer. Por un lado atacamos de acá. Porque ¿qué ocurre? Tengan en cuenta desde el punto de vista geopolítico y hasta del nivel de derecho internacional. Azerbaiyán dice, no, yo estoy, es un conflicto doméstico. No estoy en guerra con Armenia en realidad. Claro. No está atacando a Armenia. De hecho lo está haciendo. Porque hubo puntos en la frontera donde atacó directamente a la República de Armenia. En los hechos no, es un conflicto entre Azerbaiyán y Turquía contra un Estado, que es Armenia, contra un Estado no reconocido, que es Artsaj, y en definitiva contra un pueblo. Y eso es una situación pregenocida. Pregenocida.
Bien, por este lado. Concretamente, los próximos pasos, ¿cuáles serían? Porque cuando uno lee las últimas novedades respecto a la situación en la que está hoy esta población, casi la mitad de la población se ha desplazado. Se habla de que miles más se van a desplazar, mientras de una parte y de la otra parece no haber señales de que nadie va a ceder. Por más de que se habla de una mediación en Ginebra, pero bueno, no hay posibilidades de momento de un encuentro entre los ministros de ambas partes. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Porque parece también un poco ingenuo creer que lo que no se dio en 30 años se va a dar en estas horas en medio de este conflicto, que sería el reconocimiento que ustedes están demandando. Si se es consciente que se está en la víspera de un genocidio o la continuación de un genocidio, la comunidad internacional tiene que exigir ya el cese y el reconocimiento de Artsaj. Conociendo a la gente de Artsaj, ellos lo van a defender, ese territorio. Nosotros somos nuestras montañas. Esa es la consigna. No, acá ahí hay una situación pregenocida. Bien. O sea, hay una situación pregenocida. Mire, la alcaldía de Ginebra, Hoy. usted me comentaba hoy, ¿verdad? Hoy. Hay Sí, una noticia de la sí, sí. alcaldía de Ginebra. Haciendo dice un llamado a detener las hostilidades, a que es un pedido al gobierno federal suizo, ¿verdad? De que se declare, de que se precise que está en derecho el pedido de autodeterminación de Artsaj, ¿verdad? Y que se congelen los fondos. Y que se congelen los fondos de Aliyev, en Suiza, de la familia que ejerce el poder tiránico en Azerbaiyán. Ese mismo poder económico que es el que utiliza para extorsionar, así como se está financiando el reclutamiento de mercenarios que armas en la mano están combatiendo, también se está financiando a mercenarios en todo el mundo para que con la pluma, el micrófono, la imagen, laven la realidad, entorpezcan que surja la verdad y la justicia, y eso lo vemos nosotros mismos aquí, en Uruguay. Por ejemplo, el presidente cuando se constituye el grupo de amistad parlamentario entre los parlamentarios de Uruguay y de Azerbaiyán, el presidente del grupo de amistad de Azerbaiyán, del Parlamento de Azerbaiyán, se encuentra por un grupo de investigación independiente en una operación de investigación de periodistas independientes de muchos países del mundo, un mecanismo de lavado que se llamó Lavadero Azerbaiyán. Esa misma persona que recorría el mundo porque era miembro de los grupos de amistad con decenas de países del mundo, de parlamentos del mundo, perdón, es el mismo que armaba toda la estrategia de salida de fondos negros para financiar el lobby de Azerbaiyán en el resto del mundo y sostener su posición. Ese señor se llama Feyziev y está documentado. Si ustedes entran en la web está la investigación, así como está la investigación de ese mismo grupo investigativo de un montón de casos de corrupción, ¿verdad?, en el mundo. Y esto que estamos haciendo hoy aquí, en Armenia lo podemos hacer, en Karabaj lo podemos hacer, en Azerbaiyán no hay posibilidades de que haya libertad de prensa. Los periodistas están siendo presos, juzgados en juicios amañados, ¿verdad? En Turquía igual. Entonces, algo tan fuerte como es la libertad de expresión, si uno va a los índices, a los organismos que analizan los índices de libertad de expresión, de acceso a Internet, de libertad de prensa, de fortaleza política en cuanto a los partidos políticos, etcétera, va a encontrar a Azerbaiyán en el grupo 2 y a Karabaj en el grupo 34. Y se presiona además, incluyendo en la lista negra de Azerbaiyán, una lista. Él está en la lista negra de Azerbaiyán. Tuvimos que realizar una denuncia internacional. Él y senadores y diputados de este Pero Estado ¿saben lo más insólito? ¿Saben lo más Uruguay. insólito? Lo más insólito. Dentro de la lista negra, si uno ingresa en la lista negra, porque se puede acceder por internet, Sí. En la Cancillería. figura el plan Ceibal. Plan Ceibal. No es una persona fuera una física, el plan, como que fuera ¿Por una qué? persona. Porque Uruguay colaboró para que la República de Artsaj tuviera una computadora para cada niño. Ya. Bien. Entonces, plan Ceibal lo consideraron como si fuese una persona. Daniel Caramuñán, Oscar López Goldaracena, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este tiempo breve, pero que nos pone al tanto
al menos como pantallazo general de la situación. Algo más para pedir. Hay unas cuentas, tengo entendido, para ayuda humanitaria. ¿Las podrían repasar? Sí, hay unas cuentas que Ahí están en pantalla. Está en placa, en pantalla la placa. Y también un llamado mañana, o sea, aparte de que colaboren, esto es recaudación de fondos para auxiliar a toda la población que está sufriendo esta agresión, este acto de lesa humanidad. Además, mañana hay una jornada de donación de sangre. Es una actividad que hacemos regularmente desde hace muchos años, la colectividad armenia. Siempre los 24 de abril se hacía. Este 24 de abril se hizo, pero ahora también estamos haciéndola nuevamente con el fin de, en alguna medida, de donar esa sangre que se está vertiendo injustamente en Artsaj, aquí para fines más útiles, sin duda, ¿no? Bien. ¿Se reunió con el canciller? En este momento no. El año pasado, cuando volvimos del último viaje, hicimos una solicitud al presidente de la República entonces y a Cancillería del reconocimiento. En este momento no, porque tengo entendido que el canciller estaba de viaje. El Foro Uruguay-Nagorno-Karabaj, que está instalado ya en Uruguay desde hace ya 2 años, que integra políticos de todos los partidos políticos, activistas, o sea, que voces sociales. Bien. En el día de hoy se está emitiendo una declaración y próximamente va a ser la reunión. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa nosotros. Supongo que sí, a más de uno nos debe haber quedado acidez después de este tema, esa acidez que te quema por dentro. Bueno, parece que llegó Reflugel para apagar ese ardor. Porque Reflugel es un gel de rápida acción que controla el reflujo y la acidez que alivia el dolor estomacal. Ya sabés, si hay acidez, hay Reflugel. Pausa y ya volvemos.